Bendiciones, amados hermanos, en esta tarde. Hoy sí hoy sí traíamos ganas de cantar, ¿verdad? Se escuchó poderoso el tiempo de adoración y bueno, había planes pues, de descansar el grupo el equipo de alabanza. Eh, yo estuve con un resfriado y con una gripe, algo viral, muy intenso durante toda la semana, creo que un par de semanas ya. Se me intensificó esta semana y todavía el día de ayer tenía pues mucha tos y le dije a los hermanos del equipo de alabanza que descansáramos y la idea era de proyectar unos cantos con audio y con letra, pero providencialmente Dios tenía otros planes. Dios tenía otros planes porque, como ven, tenemos aquí una bocina que está supliendo el equipo que tenemos. Para el parecer ese equipo ya dio lo que tuvo que dar. Entonces, por esa razón no participamos la mayoría y improvisamos rápidamente unos cantos, pero ustedes tenían muchas ganas de cantar el día de hoy. Se escuchó poderosa la adoración. Entonces, déjeme orar, hermanos, antes de pasar al texto que vamos a predicar en esta mañana. Amado Dios, gracias te damos en esta mañana, precioso Rey. Te agradecemos tu presencia manifiesta entre nosotros. Agradecemos que tu Santo Espíritu que mora en nosotros es el que nos mueve a adorarte. Es el que pone el deseo de buscarte de una manera ferviente en la adoración, en la alabanza, en la oración, Señor. Y ahora estamos abriendo tu palabra y queremos pedirte, Señor, que tú nos hables. Háblanos en esta mañana, Señor. Tú lo has estado haciendo, Señor, por medio de estas series en el libro de los Hechos, por la mañana, el tiempo del discipulado con la serie Creando una cultura de evangelismo. Estamos convencidos que tú quieres obrar en estos campos de predicar el evangelio, dar las buenas nuevas a los que no te conocen. Y necesitamos el impulso del Espíritu, necesitamos ser conmovidos por lo que tú has hecho por nosotros, y de manera que nosotros estemos experimentando la gran obra de redención que has hecho por nosotros. En esa medida en que nosotros conozcamos, seremos impactados, seremos sorprendidos cada vez más, Padre, para dar a conocer esta noticia a los demás, a los que no te conocen, porque para eso tú nos has llamado. Háblanos en este texto, Señor, te lo pedimos. Glorifícate, Padre, glorifícate, Hijo, glorifícate, Espíritu Santo. Amén. Bien, hermanos, vámonos al libro de Hechos. Estamos ya situados en el capítulo 13 del libro de Hechos. Capítulo 13 del libro de Hechos. Por ahí van a estar... No sé si Juan vaya a proyectar la cita o no, pero estamos en el capítulo 13. Y hermanos, no sé si hasta ahora hemos de alguna manera podido de alguna manera entender el libro de los Hechos. ¿Cuál era el propósito de escribir el libro de los Hechos con una iglesia naciente, la iglesia primitiva, que es una iglesia prácticamente que es un modelo para cualquier iglesia local en nuestro tiempo a seguir? Hay muchas verdades en el libro de los Hechos que pueden ser tomadas y aplicadas de una manera muy contundente a la vida de la congregación y a la vida personal de cada uno de nosotros. Estamos marchando del capítulo 13 y este capítulo, hermanos, el capítulo 13 es precisamente, es aquí donde hay un tiempo de transición. Capítulo 13 marca un momento crucial de transición en la narración de este libro, porque como ya hemos visto 12 capítulos atrás,
el enfoque central de todo lo que hemos predicado hasta el día de hoy había estado centrado en la iglesia en Jerusalén, en el liderazgo de los apóstoles representado por Pedro, pero a partir de este capítulo 13 que vamos a ver el día de hoy, la iglesia en Jerusalén pasa a un segundo plano para centrarse completamente y enfocarse el resto de los libros de los Hechos en la iglesia gentil de Antioquía. Y el personaje principal que va a tomar toda la relevancia hasta el final de los Hechos es el liderazgo de Saulo, que en este capítulo 13 se le comienza a llamar por su nombre romano Pablo. Y hasta ahora, hermanos, nosotros hemos visto a través de las predicaciones que hemos estado aquí llevando, hemos visto que ha habido intervenciones especiales de parte de Dios para que la iglesia en Jerusalén fuera forzada a compartir el evangelio fuera de sus entornos. Por citarte algunas de las cosas que han sido intervenciones especiales, divinas de parte de Dios. Dios usó la persecución, recuerdas en el capítulo 8, Dios usó la persecución que desató Saulo precisamente con la muerte de Esteban para movilizar a la iglesia y llevar el evangelio por Judea y por Samaria. Después, si recuerdas, Dios le habla a Felipe, guía a Felipe por el camino al desierto para evangelizar a un eunuco gentil. ¿Recuerdas? Dios posteriormente le mostró a Pedro la visión del lienzo que bajaba del cielo para prepararlo y enviarlo a predicarle el evangelio a otro gentil, a Cornelio y a toda su familia. Entonces, amados, toda esta movilización para expandir, el mensaje del evangelio fue hecha por medio de intervenciones especiales de Dios. Pero en este capítulo 13, amados, en este capítulo 13, donde hay una transición, veremos que la iglesia gentil en Antioquía se va a convertir en el epicentro de la actividad misionera para alcanzar precisamente el mundo gentil y cruzar todas las barreras y las fronteras del imperio romano hasta llegar a los confines de la tierra e inclusive llegar a nosotros mismos aquí en Oaxaca, por increíble que te parezca. Y la última vez que vemos a esta pareja de Bernabé y Saulo, lo vemos en el capítulo que se predicó la semana pasada, donde termina el capítulo en el versículo 25 del capítulo 12. Ahí termina este capítulo, pero ahí es la última vez que se ve a Bernabé y a Saulo juntos. Dice el 25, Bernabé y Saulo regresaron de Jerusalén después de haber cumplido su misión, llevando consigo a Juan llamado también Marcos. Entonces esa es la última vez que se ve juntos a Bernabé y a Saulo en el 12:25, cuando llevan una ofrenda que levantó la iglesia de Antioquía para llevarla a Jerusalén, que se aproximaba una gran hambruna y ellos cooperaron para sostener a los hermanos en Jerusalén. Y después regresan a Antioquía y es cuando Lucas de nuevo retoma de nuevo en su narración a Bernabé y a Saulo en el capítulo 13. Esto fue a manera de introducción. Y hermanos, el título de la predicación de hoy, ahí está en pantalla: Bernabé y Saulo enviados por el Espíritu Santo a la obra misionera. Vamos a leer capítulo 13. Dice: en la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros: Bernabé, Simón llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras ministraban al Señor y ayunaban,
el Espíritu Santo dijo: apártame a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, después de ayunar y orar, haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Ellos pues, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí se embarcaron para Chipre. Al llegar a Salamina, proclamaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos y tenían también a Juan de ayudante. Después de haber recorrido toda la isla hasta Pafos, se encontraron a cierto mago, un falso profeta judío llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, hombre inteligente. Este hizo venir a Bernabé y a Saulo y deseaba oír la palabra de Dios, pero Elimas, el mago, pues así se le traduce su nombre, se les oponía tratando de desviar la fe del procónsul. Entonces Saulo, llamado también Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijándose en él la mirada, dijo: tú, hijo del diablo, que estás lleno de todo engaño y fraude, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor? Ahora la mano del Señor está sobre ti, te quedarás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Al instante, niebla y oscuridad cayeron sobre él e iba buscando quien lo guiara de la mano. Entonces el procónsul, cuando vio lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Bernabé y Saulo, enviados por el Espíritu Santo a la obra misionera, es el título de esta predicación. Y como primer punto, hermanos, vamos a ver que Bernabé y Saulo son precisamente comisionados desde Antioquía a las misiones. Bernabé y Saulo, dame la que sigue, por favor, Juan. Bernabé y Saulo comisionados desde Antioquía a las misiones. Cuando empieza el capítulo 13, que es el capítulo de nuevo de transición en el libro de los Hechos, cuando empieza inmediatamente el texto, Lucas nos describe la iglesia, lo que estaba sucediendo en la iglesia de Antioquía, y lo primero que él nos quiere dar a conocer es que en esta iglesia había profetas y maestros. Había profetas y maestros. Dos ministerios, hermanos, que de alguna manera le daban un equilibrio a la iglesia naciente y creciente de Antioquía, que ya se había establecido. El ministerio profético, lo hemos mencionado aquí, que este libro de los Hechos es un libro que es un libro transicional entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿verdad? Hay cosas que están sucediendo dentro del libro de los Hechos porque es un libro de transición. Y aquí hay una observación que hacer con este ministerio de profetas. El ministerio profético, hermanos, estaba activo en el tiempo estaba activo dentro de la iglesia en este tiempo. Dios continuaba hablando por medio de profetas que recibían palabra de Dios, pero también recibían revelaciones directas de parte de Dios, y estas revelaciones y palabras directas de Dios eran transmitidas a la iglesia, de manera que la iglesia puede ser dirigida y guiada, y también era un beneficio que Dios hablara por medio de profetas. Recuerda que hasta este momento el canon todavía no ha sido completado, es por eso que todavía el ministerio profético está activo dentro de la iglesia. Y hemos mencionado que una vez que se cierra el canon, se completa las escrituras, no necesitamos más profetas que hablen de parte de Dios, porque Dios ya ha hablado todo lo que Él ha querido decir y nos ha dejado la revelación completa en las escrituras.
Y el ministerio, hermanos, de maestros, este era un ministerio crucial. Un ministerio crucial porque toda la enseñanza de este grupo que ahorita lo vamos a mencionar, este grupo de 5 o 6 personas que vamos a mencionar, toda su enseñanza estaba basada sobre el Antiguo Testamento. Toda esta enseñanza del Antiguo Testamento, de toda esta iglesia creciente, toda la enseñanza del Antiguo Testamento, su enseñanza apuntaba a Cristo como el cumplimiento de las promesas mesiánicas. Por estos dos ministerios eran ministerios que le daban equilibrio a la iglesia. Dios hablando de una manera sobrenatural, con profecías, con palabras directas, con revelaciones directas, pero Dios también hablando por medio de las escrituras y usando a los maestros para que pudiesen entender plenamente las escrituras, claramente las escrituras. Voy a estar mencionando varias características de esta iglesia que son un ejemplo para nosotros, amados hermanos. Y la primera característica que quiero mencionar es precisamente esta, que esta era una iglesia cimentada en la enseñanza de la palabra de Dios. Toda iglesia local que Dios levanta y toda iglesia que está en desarrollo y crecimiento, Dios va a levantar hombres dotados con dones del Espíritu Santo precisamente para predicar, para enseñar, con el propósito de nutrir, instruir y capacitar a la iglesia. Es lo que dice Efesios capítulo 4 en las mismas palabras del apóstol Pablo. Él dice que Dios constituyó apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, ¿verdad? Entonces es necesario el ministerio de la enseñanza. Y yo estoy agradecido, amados hermanos, por los que podemos estar aquí, que Dios ha traído, que Dios ha puesto en esta iglesia. Estoy agradecido por los maestros, por todos aquellos que de alguna manera, no desde un púlpito, pero están debajo del púlpito, enseñando en grupos pequeños, en grupos de damas, en grupos de varones, de jóvenes que están en consejería, y pues los que tenemos el privilegio de predicar desde el púlpito. Ciertamente Dios ha conformado un equipo, hermanos, para precisamente nutrir, orientar a la iglesia, capacitar a la iglesia para la obra del ministerio. Y entre este grupo de profetas y maestros, nosotros no podemos diferenciar de esta lista quién eran los profetas y quién eran los maestros. Podemos decir que posiblemente tenían ambos ministerios proféticos. No hay manera de decir quiénes tenían el ministerio o el don de profecía, o quién tenía el don de maestro. Y lo que podemos decir es que dentro de estos maestros y profetas estaban Bernabé. Yo sé que tú lo recuerdas. Bernabé es oriundo de Chipre, un hombre fiel, un hombre que es generoso, que fue generoso, que ha dado testimonio de ser generoso. Recuerdas que él vendió una propiedad y lo puso a los pies de los apóstoles. Un hombre llamado también hijo de consolación, ¿verdad? Que su nombre es José realmente, que significa hijo de consolación, Bernabé. Y vemos cómo él introdujo al apóstol Pablo cuando la iglesia tenía ciertas dudas acerca de su conversión. También habla acerca de que viene en esta lista un Simón llamado Níger, que es prácticamente la palabra negro, es un hombre de color. Es un hombre de color que prácticamente viene del África, un africano. Lucio de Cirene, que también es un nativo del norte de África. Manaén, esto me llama la atención. Manaén, el grupo de estos predicadores, maestros y profetas, él era criado en un ambiente de lujo, de opulencia y de poder ¿verdad? Junto al lado de Herodes Antipas. ¿Quién es este Herodes? David estuvo mencionando en el capítulo 12 la dinastía de estos perversos Herodes. Bueno, este Herodes que se menciona aquí
Es el Herodes de los evangelios que mandó a decapitar a Juan el Bautista, y aquel que se burló de Jesús cuando llamó a Jesús y diciéndole: de modo que tú eres rey, hazme un milagro. Él se burló de Jesús. Este es el Herodes que se menciona aquí. Y al final de la lista encontramos a Saulo de Tarso. ¿Recuerdan el capítulo 9 que se predicó la conversión de Pablo? Un rabino erudito, elocuente, de una mente brillante, convertido de perseguidor de la iglesia a predicador del evangelio. Este mismo hombre, Saulo, que inició la persecución de la iglesia, este mismo hombre es ahora que inició la persecución e impulsó la fundación de la iglesia en Antioquía. Ahora, este mismo hombre, Dios lo va a usar como un instrumento en Antioquía para ser enviado y establecer docenas y docenas de iglesias establecidas a través de todo el imperio romano. Entonces, la iglesia en Antioquía, amados, era una iglesia fuerte, cimentada en la palabra, que Dios había fortalecido en la palabra. Una iglesia joven, pero igualmente madura espiritualmente. Tenía una diversidad étnica, multicultural en su liderazgo, que prácticamente reflejaba el carácter universal de la nueva comunidad, del nuevo pacto. Gente de toda lengua, nación y tribu representadas en este liderazgo. Algo que puedo ver en esta iglesia con el liderazgo multicultural, lo que puedo ver ahí es que esta iglesia de Antioquía entendió su identidad en Cristo. Y no solamente entendió su identidad en Cristo, sino también la obra de Cristo, lo que Cristo hizo en la cruz. Entendieron su identidad en Cristo y la obra de Cristo en la cruz, derribando todas las barreras sociales, culturales, religiosas, para conformar un solo pueblo de Dios. Es lo que dice Efesios. Veo una característica más en esta iglesia que es un ejemplo para nosotros, para CGR, hermanos. Una iglesia que supo que la diversidad no es para dividirse. La diversidad en la iglesia no es para dividirse, sino para unirse bajo un solo Señor y una sola misión: expandir el reino de Dios. Volviendo al texto, dice que todo este grupo de profetas y maestros ministrando a Dios, dice, mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu dijo: apártame a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Mientras ministraban, dice la palabra en el texto. La palabra ahí es liturgia, que prácticamente viene del Antiguo Testamento, que era lo que hacían los sacerdotes cuando se acercaban a Dios para ofrecer sacrificios, para ofrecer adoración, para ofrecer ofrendas. Estaban ministrando a Dios. Y eso es lo que estaban haciendo aquí en la iglesia. Ellos estaban sirviendo a Dios en esa congregación, ministrando a Dios. Y en el medio de esa ministración, el Espíritu Santo habló y dijo: apártame a Bernabé y a Saulo para la obra a la cual los he llamado. El texto no nos dice, hermanos, qué es lo que ellos estaban buscando delante de la presencia de Dios al estar ministrándole. El texto no dice qué es lo que estaban buscando delante de la presencia de Dios, pero yo puedo intuir, hermanos, que si esta es una transición en el libro de los Hechos, esta es una transición donde esta iglesia se convierte en el epicentro para ir a las misiones y alcanzar el mundo gentil en todo el mundo romano. Yo puedo intuir que tanto Bernabé
Y Saulo, como los demás líderes que se nombran en este texto, entendían que había llegado un momento crucial en el curso de extender el evangelio. Y yo creo que ellos deseaban conocer la voluntad de Dios, la guía de Dios y ser sensibles a la voz de Dios. Y en medio, hermanos, de ese servicio, de ese culto, buscando la presencia de Dios, en comunión espiritual, en adoración, en oración, en ayuno, el Espíritu Santo habló. Ese mismo Espíritu Santo que les habló a ellos es el mismo Espíritu Santo que está entre nosotros y en nosotros. Él sigue hablando. Él nos sigue hablando. Él está hablando hoy por medio de su palabra. El Espíritu Santo habló quizás por medio de alguno o más de los profetas que había allí, que recibió una revelación directa de parte de Dios, quizás por uno o más de los que estaban allí. Y haciéndoles saber precisamente su voluntad al escoger a Bernabé y a Saulo. Veo una característica más en esta iglesia, de nuevo, cito, es un ejemplo para nosotros, amados. Todo lo que sucede en esta iglesia es un ejemplo para la iglesia de hoy. Y una característica más que veo allí es que la iglesia en Antioquía era una iglesia con una profunda comunión espiritual en la que Dios era el centro de sus reuniones congregacionales. Esta es una característica que creo yo que nosotros podemos en la práctica llegar aquí a la casa de Dios. Recuerda que este no es la iglesia, este es un edificio hecho de ladrillos y cemento. La iglesia somos nosotros. Y cuando nos congregamos como iglesia, creo yo, amados hermanos, que nosotros tenemos que venir con la expectativa de adorar a nuestro Rey de Reyes, de llegar aquí en agradecimiento y primeramente presentar nuestra adoración a Él, adorarlo, bendecirlo, darle gracias. Y en medio de todo lo que hacemos en este lugar, que Él sea el centro de nuestras reuniones congregacionales y esperar que Dios nos hable a cada uno como Él quiera, exclusivamente por medio de su palabra. Pero también quizás en las relaciones se termina el servicio y hay alguien que te habla, que te hace plática, quizás es Dios hablando por medio de esa persona a tu vida, por medio de un canto que estamos cantando el Evangelio. Dios va a obrar y va a hablar como Él quiere a cada uno de nosotros. Pero quiero detenerme ahí, amados hermanos, también para afirmar, según este texto, hermanos, el llamado a las misiones no nace de una estrategia humana, no nace ni siquiera de una agencia misionera. Nace directamente del Espíritu de Dios. Es una obra directa de Dios. Si el Espíritu Santo no pone su sello de aprobación en las personas que está escogiendo y enviando, si no es así, podemos correr el riesgo de que un hombre esté enviando a otro hombre al campo misionero. Porque Dios, a través del Espíritu, es el Espíritu el que llama a una persona, unge a esa persona, capacita a esa persona, a ese creyente, y lo envía al campo. Y otra cosa que puedo ver aquí, hermanos, que a nosotros como liderazgo pastoral nos interesa saber cómo está obrando Dios, qué está haciendo Dios en medio de la congregación. Y nosotros tenemos muy claro, hermanos, que cuando Dios llama a hombres y a mujeres, cuando Dios los llama, Él llama precisamente a hombres y mujeres
que se mantienen fielmente sirviendo al Señor en su iglesia local. Eso lo tenemos muy claro nosotros como liderazgo pastoral. Dios llama a hombres y mujeres que se mantienen sirviendo fielmente en su iglesia local, donde han sido capacitados y entrenados. En otras palabras, lo que está haciendo el Espíritu Santo, hermanos, en este texto, al escoger a Bernabé y a Saulo, es confirmar el ministerio que ellos ya habían estado ejerciendo. ¿Recuerdas? Es confirmar el ministerio que ellos ya han estado ejerciendo en el campo misionero, enseñando, predicando, discipulando los nuevos creyentes. Ellos ya lo habían estado haciendo, los dos, Saulo y Bernabé. Pero después de ayunar, dice, volviendo al texto, después de ayunar y orar, impusieron sus manos sobre ellos y los enviaron. ¿Te das cuenta que Pablo, Bernabé y Saulo no se autollamaron, ni salieron por su propia cuenta? Ellos fueron comisionados y respaldados por su iglesia local. Y la iglesia local en Antioquía confirmó su llamado, se unieron a ellos, se comprometieron con la obra misionera de Bernabé y Saulo, y al comisionarlos, sus oraciones, sus recursos iban junto con ellos. Y esta es otra característica que yo veo en esta iglesia, hermanos, en la iglesia de Antioquía. Antioquía fue una iglesia que entendió que la tarea, hermanos, de hacer discípulos en todas las naciones, en la mañana estamos viendo la escuela dominical, de crear una cultura de evangelismo. Eso es lo que estamos viendo en nuestra escuela dominical. Y parece que está a la par con las predicaciones que estamos llevando, porque otra de las características que yo veo aquí de esta iglesia, que es un ejemplo también para nosotros, es que esta iglesia entendió que la tarea de hacer discípulos de todas las naciones no es responsabilidad de unos cuantos, sino es responsabilidad de todo el cuerpo de Cristo. ¿Y sabes qué? No fue fácil para ellos cuando el Espíritu Santo habló y dijo: apártenme a Bernabé y a Saulo. Estoy seguro que no fue fácil. Así como nosotros nos hemos desprendido de Adolfo, que casi no lo vemos aquí junto con su familia, no fue fácil para ellos. Porque esta iglesia de Antioquía se desprendió de sus dos mejores hombres para enviarlos a la labor misionera. Puedes imaginarte los lazos de fraternidad y comunión entre estos dos líderes, la amistad que crearon alrededor de la iglesia, las relaciones significativas con los miembros de esta iglesia, visitas, cenas, consejerías, discipulados personales, yendo a buscar a los creyentes. Había una empatía y un amor por estos dos ministros, sin embargo, los soltaron, hermano. Los soltaron. Y si recuerdas, Bernabé fue el primero que se involucró en Antioquía. Él fue el primero que empezó a pastorear esta iglesia naciente en Antioquía, después de que Saulo también se le unió a él. Él fue el primero que empezó a pastorear, y después Saulo se le unió, y juntos empezaron a pastorear, a predicar, a enseñar y discipular esta iglesia creciente de Antioquía, ya en el capítulo 11. Yo estoy seguro, hermanos, el texto no nos dice más adelante, pero yo estoy seguro que Dios sin duda levantó a otros pastores ancianos. No quizás a la estatura de estos dos, pero Dios levantó a otros para cubrir sus ministerios. ¿Te has puesto a pensar
No sé, esta es una pregunta que se me acaba de ocurrir ahorita. ¿Te has puesto a pensar qué pasaría si Dios llamara a plantar iglesia a otro de los ancianos que hemos estado sirviendo aquí en CGR por muchos años? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si ya no vieras a la familia de Heidi y David aquí? ¿Qué pasaría si de repente yo que estoy llegando a mis 60 y Dios me vuelve a llamar a abrir obra en otro lugar? ¿Se han puesto a pensar? Por eso esta iglesia, hermanos, era fuerte en la palabra de Dios, era fuerte en la comunión con Dios, entendieron cuál era su propósito de extender juntos el reino, estaba capacitada y Dios podía desprenderse de sus líderes para levantar a otros líderes dentro de la congregación. Pensando en este texto, hermanos, yo pensaba mucho en Adolfo y su familia. Dios seguramente, hermanos, va en su tiempo a levantar otro pastor anciano que ocupe el lugar de Adolfo y su familia, que casi ya no lo vemos en CGR, porque él ha sido obediente en ir a otro lugar, extender el evangelio y ganar almas para Cristo. Eso me lleva al segundo punto, la obra misionera en Chipre. Después de que la iglesia los envía, después de ayunar y orar por ellos se fueron de Antioquía al puerto de Seleucia, 25 kilómetros, y se embarcan en un viaje de aproximadamente 200 kilómetros rumbo a la isla de Chipre. Y cuando llegaron a Salamina, que es prácticamente el puerto principal de Chipre, allí comenzaron su obra misionera, ahí comenzaron a predicar del evangelio. Y la pregunta que me surge a mí es: ¿por qué Chipre? ¿Por qué comenzaron por Chipre? Bueno, hay varios factores el por qué fueron guiados a Chipre. Uno de ellos es que precisamente Bernabé es un levita oriundo de Chipre, que prácticamente Chipre también es la isla más grande del Mediterráneo, es un punto, es un lugar estratégico para llevar el evangelio, un lugar importante para predicar el evangelio. Hay muchos factores que se le pueden añadir a esta decisión, pero llegaron allí y lo que empezaron a hacer es predicar el evangelio, predicar la palabra en las sinagogas de los judíos. En la sinagoga de los judíos. Bueno, ¿por qué van primeramente con los judíos? ¿Que no se supone que la misión que han recibido de parte del Espíritu Santo es para extender el reino, precisamente en el reino, en el mundo gentil del Imperio Romano, y alcanzar a los gentiles? Bueno, esta es otra estrategia. Esta es otra estrategia usada por Bernabé y Saulo, donde se va a convertir en una estrategia regular en sus viajes misioneros. En todos los viajes misioneros que vamos a mencionar aquí, vamos a ver este rasgo de que primero iban a las sinagogas a predicarle a los judíos. ¿Y por qué les predicaban a los judíos entonces primero? Bueno, ahí tenían la oportunidad precisamente de mostrar, de predicar el evangelio de la gracia, predicar el evangelio a los judíos que tenían el conocimiento del Antiguo Testamento, que conocían todas las profecías del Antiguo Testamento, y ellos tenían una gran oportunidad de abrir el rollo de las Escrituras y presentar a Cristo como el Mesías prometido. Y después de ahí iban a los gentiles, que estoy seguro que pues Bernabé, siendo oriundo de ese lugar, tenía muchos contactos a quien ir a evangelizar, y por ser la isla más grande del Mediterráneo, un punto importante estratégico es ir a los gentiles. Y Romanos 1:16, lo que leímos al principio, ¿verdad?, que leyó mi hermano José Luis al abrir el servicio en esta mañana,
¿verdad? No me avergüenzo del Evangelio, dice Pablo, porque es poder de Dios, primeramente, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios a todo aquel que cree, al judío primeramente y después al griego. Pero hay algo que me llama la atención, hermanos, en el texto. Hay algo que el texto me llama la atención, y es que ellos dicen que cuando salieron se llevaron como ayudante a Juan, que Juan prácticamente es un primo de Bernabé. Y me llama la atención que este joven Juan no fue escogido ni comisionado por el Espíritu Santo para la labor misionera. El Espíritu Santo fue claro y dijo: apártame a Bernabé y apártame a Saulo. Jamás se mencionó a Juan. Pero yo creo, el texto no lo dice, pero yo creo que había suficientes buenas intenciones de parte de esos dos misioneros en llevar a Juan para que empezara a ver el campo misionero, para usarlo como un ayudante. Sin embargo, en este mismo capítulo, en el 13, Juan desertó y regresó a Jerusalén. Y no me quiero meter mucho en el tema porque no me quiero anticipar al siguiente mensaje, ni le quiero robar esta parte a quien vaya a predicar el próximo mensaje. Entonces quiero dejar nada más ahí con el tema de Juan. Vámonos al punto 3. La oposición en el campo misionero. Dice el versículo 6 que después de haber recorrido toda la isla hasta Pafos, encontraron a cierto mago, un falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, hombre inteligente. Hombre inteligente, dice Lucas, me llama la atención eso, ¿verdad? Porque pues algunos intelectuales capacitados, que son gente muy capaz, académicamente hablando, piensan que el Evangelio es simplemente para los drogadictos y los alcohólicos. Pero este hombre era un hombre inteligente. Y no sé si recuerdas, hermano, lo que ocurrió a Pedro en el capítulo 11, creo. No, capítulo 9, no recuerdo muy bien. Pero Bernabé y Saulo, al igual que Pedro, cuando fue en Samaria, encontró a un Simón el mago. ¿Recuerdas? Le salió en Samaria un Simón el mago que prácticamente era un hechicero, que se hacía pasar por alguien grande y que desde el más pequeño hasta el más grande creían que él tenía el gran poder de Dios. Se hacía pasar por una persona muy grande. Aquí tenemos una escena parecida. Bar Jesús, otro mago, pero como dijimos en ese entonces, este no es un mago que saca conejos de su sombrero. Este es un hombre que practicaba la hechicería, el ocultismo, la adivinación, y decía poseer la verdad divina y pretendía hablar inspirado de parte de Dios. Pero Lucas lo describe que era un falso profeta. Era un falso profeta que logró captar la atención del procónsul romano Sergio, y al parecer este Bar Jesús era un tipo consejero espiritual o ayudante del procónsul, que quizás, no sé, quizás le leía el tarot, que para entonces ya se había inventado el tarot. Quizás le leía el tarot, o quizás le interpretaba sus sueños, no sabemos. Pero este hombre había logrado captar la atención del procónsul por su influencia, una influencia prácticamente diabólica, y era un judío, Bar Jesús.
que su nombre se traduce hijo de Jesús o hijo de salvación, pero realmente era un hijo del diablo, como le dice el apóstol Pablo más adelante. Este hombre trató de que el evangelio llegara, hermanos, nada más y nada menos. Este hombre trató de que el evangelio no llegara al hombre con el mayor poder y autoridad en la isla de Chipre, el procónsul. Que algunos comentaristas que estuve leyendo, algunos están afirmando que este hombre se convirtió y logró convertir a Cristo por su testimonio a muchos de la corte de romana en la cual servía él. No puedo asegurarlo, pero eso es algunos de los comentaristas que comentan eso. Este hombre trató entonces, Bar Jesús trató de que el evangelio no llegara al hombre más poderoso de esa isla. Sin embargo, este procónsul comenzó a ser inquietado de parte de Dios. Y eso es lo que Dios hace, hermanos. Jesucristo dijo: nadie puede venir a mí si el Dios que me envió no lo trajere primero. Dios ya estaba trabajando en el procónsul. Dios puso en él el deseo de escuchar el evangelio. Deseaba, dice el texto, oír la palabra de Dios, pero el hechicero se le oponía y buscaba desviarlo de la fe. Y Saulo, también llamado Pablo, que aquí se le empieza a llamar Pablo, lleno del Espíritu, le dijo: hijo del diablo. ¿Te imaginas qué reprensión tan fuerte? Escuché a alguien decir, hermanos, que Pablo, lleno del Espíritu, lo reprendió y le dijo: hijo del diablo, le dijo. Y escuché a alguien decir que para reprender a un falso profeta, para descubrir el error y la mentira y desenmascarar un profeta falso, se necesita estar lleno del Espíritu Santo. Pablo le dice: hijo del diablo, que estás lleno de todo engaño, de fraude, de enemigo de la justicia, de toda justicia de Dios. No cesarás de torcer los caminos rectos del Señor. No vas a parar de estar queriendo hablar de parte de Dios. ¿Hasta cuándo vas a cerrar tu boca? Y quiero detenerme ahí, amados hermanos, para mencionar que este incidente es un recordatorio para todos nosotros. De nuevo, David predicó un mensaje la semana pasada en el 12, donde habló acerca del rey Herodes y nuestro rey Jesús victorioso. Y él habló acerca de que nada ni nadie puede detener el poder y la influencia de Dios para extender el evangelio. Y este incidente, de nuevo, hermanos, es un recordatorio más para nosotros de que predicar el evangelio, hermanos, predicar el evangelio involucra enfrentar o involucra más bien un enfrentamiento espiritual entre dos reinos que son completamente opuestos: las tinieblas, el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Y Lucas nos muestra un intento más de los que veremos todavía en el libro de los Hechos, un intento más de Satanás de obstruir la obra de Dios, de oponerse al evangelio, al avance del evangelio. Y hermanos, este es el negocio en el que está Satanás, en el que siempre ha estado: levantar continuamente una resistencia contra la palabra de Dios. Es el negocio en el que él ha estado. Inició en el Génesis, en el capítulo 3, cuando tergiversó la palabra que Dios le dio
a Adán y Eva. Desde entonces ese es la tarea y el negocio en el que Él está, levantar continuamente una resistencia para que la palabra de Dios no sea predicada. Y es lo que dice Pablo en 2 de Corintios 4, versículos 3 y 4. Dice que si todavía nuestro evangelio está oculto en los que se pierden, en el que el Dios de este siglo, hablando de Satanás, el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio, que es en la faz de Jesucristo, que es la imagen de Dios. Esa es su ministerio, hermano. Y lo ha hecho de una manera muy sutil hasta hoy. Muy sutil. Hoy en día, este Dios, el Dios de este mundo, Satanás, ha creado sistemáticamente toda clase de ideologías novedosas, filosofías de vanguardia en las universidades, movimientos sociales disfrazados de derechos humanos para desviar a las personas de la verdad del evangelio. Pero también ha sido astuto, hermanos, porque no solamente en el mundo secular está obrando, sino también se ha infiltrado en el mundo eclesiástico, en la iglesia, porque eso es lo que dice Pablo a Timoteo. En 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1 dice: el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, de la verdad. Eso es lo que hace Satanás, apartar a las personas de la verdad de Dios, del evangelio, y eso ya llegó a la iglesia. El Espíritu dice claramente que en los últimos días algunos se apartarán de la fe, de la verdad, prestando atención a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Él es astuto para infiltrarse y va a usar cualquier cosa que esté en su mano para desviar de la verdad. Y volviendo al texto, la señal de Pablo que deja a Bar Jesús completamente ciego, puso también, de alguna manera, esa señal puso en evidencia la condición de perdición y la condición de ceguera espiritual de ese hombre que era un hijo del diablo. Y dice que Pablo le dijo: ahora la mano de Dios está sobre ti, la mano de Dios está sobre ti. Hermanos, este pequeño texto ahí me da aliento y esperanza, me anima a saber que no hay nadie, hermanos, no existe alguien que pueda enfrentarse a Dios, que pueda estorbar a Dios, detener el avance del evangelio, tratar de detener el reino de Dios sin que no sufra el juicio de Dios, porque realmente está peleando con Dios. Y quiero detenerme ahí, hermanos, para de alguna manera hablarles a los que están entre nosotros. Y posiblemente estés aquí sin Cristo, no has conocido a Cristo como tu suficiente Salvador y Señor. La Biblia dice que aquel que no ha conocido a Cristo como suficiente Salvador, la Biblia dice que es un ciego espiritual, que tiene el entendimiento entenebrecido, que está muerto en sus pecados. Si estás aquí sin Cristo, no estás menos perdido que Bar Jesús. Sin embargo, la buena noticia del Evangelio, es que Cristo, el Hijo de Dios, puede en este momento resplandecer sobre ti para que veas la luz de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo.
y puedas venir a Él en arrepentimiento y confesión de pecados y puedas recibir la salvación por gracia, ese regalo inmenso de salvarte solo por la gracia. Regresando al texto, la señal que hace Dios a través de Pablo, al final ya casi del texto, terminando, volviendo a Hechos capítulo 13, esa señal que hace Dios a través de Pablo deja completamente ciego a Bar Jesús. Completamente ciego. Y dice que el procónsul quedó asombrado de la doctrina y la enseñanza acerca del Señor. Si te das cuenta, la señal que Dios hizo a través de Pablo no fue la causa de la fe o de la salvación del procónsul, porque dice que cuando vio la señal quedó asombrado de la doctrina, que prácticamente es la enseñanza del Señor. Y yo puedo entender que tanto Bernabé como Saulo empezaron a compartirle el evangelio al funcionario romano, le empezaron a dar las buenas nuevas de la salvación por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús, y ese fue el fundamento de su fe y de su salvación. La semana pasada, el tema del sermón de Pastor David lo tituló Dios siempre gana. Aquí vemos de nuevo esta escena. Dios siempre gana, porque nadie puede frustrar el poder o el propósito de Dios, ni impedir el avance victorioso del evangelio, porque inclusive Dios en la Biblia es descrito como el varón de guerra, porque Dios no ha perdido ninguna de sus batallas. Y Cristo, amados hermanos, nuestro suficiente Salvador, Él prometió que ni las huestes del infierno pueden prevalecer contra su iglesia y que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Terminando, a todos los que están aquí, hermanos, jóvenes, adolescentes, mayores, esto no tiene nada que ver con la edad. ¿Te has preguntado si Dios te quiere en la obra misionera? ¿Te has preguntado eso? Si Dios te quiere en la obra misionera. Joven que estás aquí, ¿te has preguntado si Dios te está llamando a dejar tu carrera para prepararte para las misiones? Un pastor llamado Henry Martin, él dijo lo siguiente, hermanos: el Espíritu de Cristo es el espíritu de las misiones. El Espíritu de Cristo es el espíritu de las misiones. Mientras más nos acercamos a Él, más misioneros nos hacemos. El Espíritu de Cristo es el espíritu de las misiones. Mientras más nos acercamos a Él como iglesia, más misioneros nos hacemos. Es mi oración, sinceramente, quiero hablarte pastoralmente ahora. Es mi oración, hermanos, que Dios en su tiempo levante misioneros de CGR, ya sea que los llame a plantar iglesia en otra localidad de aquí de Oaxaca, como lo ha hecho Adolfo ahora, como lo está haciendo. Esa es mi oración. No sé cuándo, no sé cómo, no sé quién, pero Dios sí sabe. Nuestro deseo es que iglesias como CGR, con distintivos de sana doctrina, la suficiencia en el Evangelio, la centralidad del Evangelio de Cristo, haya iglesias en Oaxaca con este tipo de distinción de iglesia centrada en el Evangelio, iglesias sanas.
Dios nos dejó Hechos 13, hermanos. Dios nos dejó Hechos 13 como un pasaje que da testimonio a todos nosotros de que Él ha estado extendiendo el Evangelio y edificando su iglesia alrededor del mundo a través de hombres y mujeres como tú y como yo, que se han comprometido en llevar el Evangelio a las almas perdidas, que son escogidos y enviados por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que llama, capacita y envía. Este capítulo 13 de Hechos es una lección para nosotros. La lección que nos deja el capítulo 13 es que la misión de Dios no se hace sola, hermanos. La misión de Dios no se hace sola. El campo misionero necesita tanto de los que salen como los que se quedan. Unos salen para extender el reino, alcanzar almas para Cristo. Otros se quedan a la iglesia para seguir enseñando, predicando, discipulando, orando y sosteniendo a los enviados. ¿Sabes qué? Adolfo y su familia necesita el apoyo de CGR, hermanos. Necesita nuestro apoyo. Él estuvo en casa esta semana junto con Cami. Tuvimos un buen tiempo con ellos allí en casa. Adolfo necesita el apoyo de CGR, necesita nuestro respaldo, necesita nuestras oraciones, necesita nuestro sostenimiento, porque Él fue, nosotros nos quedamos, pero nuestras oraciones y nuestras contribuciones van con Él. Y por último ya, algo que dejé escrito aquí, que lo quiero leer tal cual como está. Hermanos, todos en CGR hemos sido llamados a trabajar para la causa de Cristo y la extensión del Evangelio. Todos, todos. Ya sea que salgas o que te quedes, todos somos parte de la gran comisión. Y recuerda, nada puede frustrar ni impedir el avance victorioso del Evangelio, porque Él está con nosotros. Porque el que está con nosotros es más fuerte que el que está en el mundo. Voy a invitarte a que te pongas de pie. Vamos a orar. En esta ocasión no vamos a cantar al Señor, no vamos a responder en canto, vamos a responder en oración. Y voy a invitarte, así que con ese mismo espíritu, hermanos, de devoción al Señor, cierres tus ojos. Y si tienes algo que decirle a Dios, si Dios te ha hablado en esta tarde, platica con Él. Habla con Él. Señor, te damos gracias. Gracias por nuestra iglesia local, Señor. Te agradecemos. Te agradecemos por lo que has hecho, por lo que estás haciendo ahora en esta congregación y lo que harás. Señor, CGR es una iglesia joven, una iglesia que está creciendo en el Evangelio, creciendo espiritualmente. Está buscando agradarte. Cada familia que está aquí, yo creo firmemente que ese es el deseo de cada uno de nosotros, servirte fielmente. Señor, como hemos visto en el libro de los Hechos, Señor, tú eres el orquestador de la historia de redención.
Tú eres el orquestador, el iniciador de que la iglesia se movilice y lleve el evangelio. Rogamos, Señor, que CGR en tus tiempos y bajo tu providencia, Señor, este mensaje pueda cobrar, Señor, vida en esta iglesia y levantar hombres y mujeres dispuestas para ir. No sé cuándo, no sé cómo, no sé quién, pero tú sí sabes quiénes de aquí estarán dispuestas a ir y compartir el evangelio a otros lugares en Oaxaca. Quizás plantar iglesia, quizás unirse con otro plantador, no sé, Señor. Pero queremos pedirte, Señor, que por medio de tu palabra tú sigas nutriéndonos, edificándonos y que nos sigas capacitando para la obra del ministerio dentro de CGR y fuera de CGR. Te agradezco, Señor, por todos los que estamos aquí y rogamos que tú continúes dándole continuidad a la obra que tú iniciaste aquí desde hace 12 años. Creemos que vienen años, Señor, mejores que los que hemos vivido atrás, Padre, porque sabemos que tu iglesia no puede ser detenida. Tu iglesia crecerá, porque tú has dicho que nosotros simplemente somos siervos. ¿Qué somos nosotros? Somos siervos tuyos, Señor. Somos siervos tuyos, Señor. Algunos sembramos, algunos regamos. Tú produces el crecimiento. Y esta obra aquí seguirá creciendo. Así lo creemos. Por tanto, Señor, danos entendimiento. Danos como esta iglesia, Señor, diversa en hechos, que nuestra diversidad sirva, Señor, para unirnos en un solo Señor, con un solo propósito de extender el reino. Ayúdanos que esta iglesia sea una iglesia, Señor, que busquemos tiempos de comunión espiritual en oración contigo intensos, que tú continúes siendo la centralidad de nuestras reuniones, Señor. Permite que esta iglesia también sea edificada y continúe siendo edificada y cimentada en tu palabra, Señor. Y que entendamos que tu obra no se hace sola. Todos nosotros hemos sido llamados a ser partícipes de tu obra. Así que bendícenos, Padre. Todo esto oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, amados. Pueden tomar su asiento, por favor.